que nos derrotaron debido a nuestra propia cobardía. Quiero hacer la última pregunta. Sé que ya tenemos casi una hora, pero yo pienso que esto es importante, es algo importante que se tiene que mencionar y me parece fascinante. Hablé con Ben Denniston más temprano y es de donde salió esta pregunta. Se basa en un estudio reciente que se publicó que propone que el riesgo de una impacto de un asteroide que arrase a una ciudad del tipo como el que estalló sobre Chelyabinsk es mucho más elevado de lo que se creía. Según los estimados que se aceptaban antes, hay alrededor de 20 millones de estos asteroides que son de la escala del que estalló sobre Chelyabinsk, que son objetos cercanos a la Tierra. Ahora estos estimados se han aumentado de entre 60 a 200 millones de esos objetos cercanos a la Tierra. Eso significa que los científicos lo que aceptaban el estimado de la frecuencia de estos asteroides que golpearían a la Tierra y arrasarían una ciudad, se equivocaron casi un orden de magnitud. Y eso significa que la tasa real de un golpe debe ser una orden de magnitud mayor de lo que se pensaba antes. Obviamente, este no es un estudio definitivo, pero lo que es interesante es que este es un estudio que se ha llevado a cabo de acuerdo a un nuevo método que llevaron a cabo un grupo de científicos internacionales después del impacto sobre Chelyabinsk. Cuando los estudios anteriores calculaban que el número de asteroides hacían una análisis del telescopio, usando el telescopio de lo que uno podía ver en el espacio, o también otro método era los impactos lunares visibles en la superficie de la Luna en un periodo de tiempo. Así que este estudio se basa en información de infrasonido que se ha acumulado, que los militares han acumulado en las últimas décadas como parte de un programa para saber las pruebas nucleares en la atmósfera, y basada en esta información, la frecuencia de objetos del tamaño de Chelyabinsk que nos golpearían es más frecuente de lo que se había visualizado antes. Y yo creo que esto es fascinante en muchos niveles. Primero, indican que no se puede basar en un tipo único de instrumentación para hacer un mapa de este tipo de fenómenos. Segundo, presenta una anomalía que los autores del estudio dicen sugiere mucho más de que no hay un equilibrio en el flujo de impacto de asteroides cercanos a la Tierra. En las últimas décadas se han tomado promedio es superior a los impactos en el pasado, es probablemente diferente en este periodo de tiempo. Así que si eso es verdad, la pregunta ¿por qué sería así? Y hay otros indicios de la evidencia de ese tipo de anomalías que aumentan en la historia. Un científico que es muy conocida, que se llama Dan Yeomans, que es uno de los principales expertos del laboratorio de propulsión a chorro, dice que hay un precedente histórico de que sugiere que había un aumento de colisiones de meteoritos en 1840 al 1880 por encima de lo que era el promedio. Y esta información que se conocía en el momento, en ese tiempo, por los científicos en el siglo XIX, de 1840 a 1880, esta información es confirmada por un conjunto de información de los astrónomos de China y otro de los astrónomos de Europa de ese periodo. Yeomans hace la pregunta, ¿pudo haber un cambio en la tasa del flujo de impactos de meteoritos?
Así que la pregunta que se debe hacer, si en verdad hay unas anomalías periódicas de este tipo, ¿no indicaría esto una estructura más organizada de la dinámica de estos asteroides, de lo que se asume que es basado en las en la teoría de gases? Podría ser este flujo de la frecuencia de que hay más que pasan en un periodo de tiempo, se podría usar para descubrir un proceso más organizado que sucede en el espacio intrasolar. Y si uno entiende esto, nos permitirá tener un control sobre estos objetos como un proceso, en lugar de tratar de controlarlos cada asteroide uno por uno. Y obviamente la pregunta que sigue es qué es lo que le da a la humanidad como una especie la habilidad de tener un control eficiente sobre un volumen de espacio tan grande. ¿Y qué es lo que dice sobre lo que es la especie humana? Puede significar muchas cosas, puede ser una combinación de cosas también. La cuestión es, ¿hay una característica voluntaria a esto? Puedes encontrar una característica que es única, voluntaria. Hay otro tipo de cosas que no podemos atribuir a esto. Es una de las primeras cosas. La otra cosa es, como esto es sobre un periodo de tiempo, ¿quién haría esto? ¿Quién está allí que podría hacer esto? Yo no excluiría eso. Primero que nada, no excluiría eso, porque sería falso. Si no sabe uno algo, no lo sabe. Y si no sabe qué estaría haciendo eso allí afuera, no sabemos de lo que estamos hablando. La otra cosa es tratar de saber qué es lo que se está haciendo a una escala mayor que simplemente en el espacio solar. Es como resultado, ¿qué es lo que está fuera del sistema solar? Lo que eso significa es que debemos empezar a tener objetos, instrumentos allá para determinar si hay ese tipo de cosas, si son arbitrarias. Sí, hay un periodo en el que en el sistema solar hay un estrato y en el que periódicamente estas cosas están ahí. Obviamente debemos ponernos a trabajar y darnos cuenta que algunos de nuestros principales científicos en la última generación, en el último siglo, y hay que investigar cuáles son, hay que tener estos artefactos que investiguen y que hay que hacer una investigación para ver qué es lo que está sucediendo allá. Y mientras tanto, hay que hacer un mejor trabajo sobre lo que enfrentamos, incluso si cuando estas cosas suceden, tenemos ese tipo de incidentes. A mi parecer, tal vez se están refiriendo a esto. Debemos ir allá, al espacio, y debemos no tratar de poner llevar a la gente a Marte, pero hay que poner artefactos en Marte e instrumentos y desarrollar instrumentos que podemos desarrollar desde la Tierra y llevarlos a Marte y tener un sistema y que puedan observar cosas como estas. Debemos poner cosas allá, como yo he propuesto. Hay que lanzar cosas y sostenerlas y tener control. Tenemos que supervisarlas y vemos qué podemos encontrar. Obviamente, el hecho de lo que ustedes han hecho referencia es que es suficiente para hacer esto. Y si dicen no lo podemos hacer debido a la economía, pues todo lo que tenemos que hacer, hay que cerrar a los bancos ladrones. Pero debemos organizar, debemos ser más serios sobre el papel del hombre en el sistema solar. Yo pienso que no podemos hacer
más que eso, pero ciertamente podemos hacer mejor trabajo del que hemos hecho hasta el momento. En verdad me provoca lo que estás reportando, porque hay muchas cosas que podíamos estar considerando, que estamos hablando en nuestro equipo científico, está hablando de este tipo de cosas. Es un tema que da mucha tentación. Pensé que iba a ser. Con eso, quiero concluir nuestra videoconferencia esta noche y quiero darle las gracias al señor LaRouche por acompañarnos y quiero darle las gracias a todo nuestro equipo de producción y a todos ustedes que están mirando. Con esto concluimos. Buenas noches y hasta la próxima.